En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Peux OS desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlearlo o buscarlo en tu navegador de preferencia para que nos aparezca la página principal. Veanlo aquí, le damos a descargas. Luego de descargas bajamos un poquito y le damos a Jump Download. Y vamos aquí, le damos a uno de esos archivos que son archivos de uTorrent. Le damos a descargar de nuevo. Si ustedes tienen uTorrent o quieren descargarlo por ahí, te pueden descargar por ahí. Pero yo les enseño una manera más fácil, que es simplemente irnos a la tienda de aplicaciones en Microsoft Store y buscar Torrent RT Free. Le vamos a descargar porque a mí no me permitió instalar el programa instalador de Torrent. Le vamos a cerrar, le damos dos clics encima del archivo que se descargó y va a abrir esto. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos darle a Download aquí arriba, descargas, y en Start Download. Y aquí se va a comenzar la descarga. Cabe sacar que se va a ir a una carpeta que yo también les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo siguiente es descargar Rufus. Lo googleamos o buscamos simplemente Rufus para que nos aparezca la página principal de Rufus, como lo ven aquí. Dan a Rufus 3.17 o la versión que ustedes tengan, mírenlo aquí en el momento o el idioma que ustedes estén viendo en el canal, el video, no importa. Minimizamos esta publicidad y minimizamos todo. Aquí simplemente damos dos clics y ejecutar como administrador. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos conectar nuestra USB que como mínimo debe ser de 4 GB. La vemos ahí, le damos a seleccionar y en su caso le damos a descargas, torrent free, RT, download y le damos un clic ahí, le damos en abrir. Yo no lo doy ahí porque yo lo tengo descargado y está en el escritorio. Me voy al escritorio, lo busco así, un clic y ejecutar y abrir, por así decirlo, para que se ejecute. Vamos a empezar y aceptar todo. Cabe destacar que aquí se va a formatear la USB. Luego de haberse completado, se va a ver así. Damos a apagar nuestra PC. Apagamos nuestra PC para entrar en el modo BIOS. ¿Qué debemos hacer? Luego que está apagada la PC, conectamos nuestro USB, le damos a encender y pulsamos F2 para entrar al modo BIOS. Cabe destacar que esto varía correspondiente al modelo de tu PC. Búscalo en el modo BIOS en tu PC con el modelo, por así decirlo. Aquí nos vamos a mover por las flechas. Con una flecha a un lado, dos, vamos a ir a donde dice Security o Seguridad. Vamos a bajar a donde dice Security Bot. Damos un Enter, uno hacia abajo y seleccionamos Disable para que se active la seguridad. Luego de ahí, vamos a donde dice Put a un costado y bajamos hasta donde dice el nombre de nuestra USB. Le damos al USB, pueda que aparezca, por así decirlo, el EPI y el Legacy. Le damos a F6 y las especies que sean necesarias para que esté en el primer lugar. Como bien le dije, puede que aparezca EPI o Legacy, no importa. Seleccionan su USB, le dan a F6 las veces que sea necesario y luego que sea en el primero le dan a F10 para que se guarden los cambios y arranque desde la USB y aparecerá ese menú. Le dan a Enter en la primera opción. Va a cargar ese script. En ese script vamos a ver como que los archivos si están bien o están mal y si pasa y llega hasta aquí, por así decirlo. Aquí simplemente tenemos que esperar que el sistema cargue. Luego que el sistema cargue, le damos al botón de Windows. El botón de Windows es ese que tiene esa, por así decirlo, esa banderita. Le damos ahí y escribimos install o NINS. Le damos enter. En enter va a comenzar el proceso o el programa que ejecuta el instalador, por así decirlo, el mismo instalador. ¿Qué debemos esperar aquí? O darle. Aquí debemos conectarnos al internet. Por si surge algún archivo que está, por así decirlo, en malas condiciones, le damos al Wi-Fi, le damos a seleccionar Network. Luego de Network seleccionamos el Wi-Fi que queremos y le damos a Connect. Luego de Connect simplemente ponemos la contraseña. Pero si ustedes tienen cable por internet por cable, no, eso no es necesario porque simplemente se va a conectar. Luego de ello, ¿qué debemos hacer? No le debemos dar al siguiente, no. ¿Por qué? Porque debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia. En mi caso es español. Eso dependerá del idioma que ustedes vean este video. Le damos a siguiente. Y aquí, ¿qué debemos seleccionar? Aquí vamos a seleccionar unos cuantos packs, como el LibreOffice, unos cuantos packs. Que si ustedes quieren tener lo que yo tengo, simplemente seleccionan eso, que es lo más básico o lo más necesario que usa un usuario por lo general, un usuario normal. Luego le damos siguiente y va a aparecer otro como este. Y aquí yo seleccioné todo. Vamos al siguiente. Y aquí seleccionamos nuestro país para que seleccione el, por así decirlo, la zona horaria,
la ubicación, ese tipo de cosas. Luego damos el siguiente, luego el siguiente seleccionamos la distribución de nuestro teclado. En mi caso el teclado está en español porque tiene la I. Y aquí está la forma o la parte más importante. La primera opción nos permite instalar el sistema junto a Windows. Sin aumentar o disminuir esa barra le va a dar más espacio o menos. En este también nos va a permitir, por aquí debemos tener una partición brevemente hecha. Esa es la que yo recomiendo si quieren instalarlo junto a Windows. Y esta es la tercera opción, que es la que yo voy a usar y la que yo rotundamente recomiendo, que es que el sistema se va a instalar ahí y se va a formatear el disco de una manera más limpia. Le damos a siguiente. Luego del siguiente ponemos nuestro nombre de usuario y contraseña y tachamos esta palomita de aquí. Le damos a siguiente. Luego el siguiente nos va a decir lo que hemos hecho. Si le damos a siguiente nos va a decir que se va a formatear el disco y que no va a haber un punto atrás. Y luego de eso el sistema se ha instalado correctamente. Simplemente le damos a OK y la computadora se va a iniciar y debemos sacar nuestra USB. Y aquí la computadora puede que se reinicie varias veces, cargue nuestros scripts y va a crear un menú como ese. ¿Qué va a pasar con ese menú? Si seleccionaste un método de instalación junto a Windows, va a aparecer un menú como ese y les va a decir si quieren seleccionar Windows o si quieren seleccionar ese sistema cada vez que enciendan la PC o la prendan, por así decirlo. ¿Qué debemos esperar? Que aquí los archivos se carguen correctamente y se revisen de nuevo. Y este proceso va a demorar un poco dependiendo de tu PC. Pero aquí simplemente el sistema ha arrancado de una manera correcta, de manera fluida y sin ningún tipo de problema. Como podemos ver, nos podemos conectar el Wi-Fi e incluso mi computadora puede recibir el touch. Gracias por ver el video y espero que el video les haya gustado.